estas personas, decimos, tenían una expectativa válida, ¿no? La de querer recibir una respuesta de sabiduría, y estaban yendo al lugar correcto. Pero no necesariamente, aunque era válida, quiere decir que fuera correcta, ¿no? Una cosa es algo que es válido, se vale, pero no necesariamente es correcto, ¿no? ¿Qué te quiero decir con esto? Era válido ir al maestro, que es lo mejor que puede hacer cualquier ser humano. Cualquier duda que tengamos, lo primero que tenemos que hacer es ir a él, ¿sí? Pero quizá muchas veces la expectativa que tenemos no es necesariamente la correcta, ¿sí? No necesariamente es correcta, es decir, quiero ir a Dios, pero quiero escuchar algo que no necesariamente es lo correcto, ¿sí? ¿Sí me explico? O sea, es válido ir con Dios, pero a veces lo que esperamos escuchar es escuchar lo que nosotros queremos, ¿no? Lo que regularmente sucede, incluso en la actualidad, es que queremos escuchar algo que satisfaga nuestro cuestionamiento moral. Ellos están haciendo un cuestionamiento moral, pero quieren que la respuesta sea conforme a su moral, ¿sí? Que Jesús les responde, y sabemos que eso sucedía mucho, y más con los fariseos, ¿verdad? Que querían que les respondiera lo que ellos querían, ¿verdad? Lo que ellos tenían en su religiosidad, lo que ellos habían aprendido, ¿no? No nada más de la ley, porque Jesús siempre les respondió con la ley y los profetas. Todo lo que Jesús les enseñó había sido ya profetizado. Todo lo que Jesús había hecho había sido profetizado, y él siempre les hablaba con el cumplimiento de la ley. El problema es que ellos, recordemos que tenían las tradiciones orales, y es lo que querían ellos siempre escuchar, ¿no? El hombre natural, del que hablábamos hace rato, siempre va a buscar satisfacer sus dudas con respuestas que se apeguen a su forma de pensar, a lo que ha adquirido del mundo, a lo que me enseñaron mis padres, a lo que me enseñaron, ¿no? Y le cuesta mucho trabajo al hombre natural poder entender las cosas de Dios. Por eso les decía, es que no entienden, ¿no? No me entienden, ya se los he dicho cuántas veces, ¿no? Cuando le preguntaron, dinos de una vez si tú eres el Mesías. Dijo, sí, ya se los he dicho tantas veces, y no creen, ¿verdad? Porque el hombre natural le cuesta trabajo. Siempre quiere recibir la respuesta que ha adquirido, de lo que se ha llenado, que la respuesta que me den sea conforme a eso, ¿verdad? Muy bien. No, ya se nos adelantó Luz, ya nos puso los primeros versículos. Bueno, no, ahí déjalo ya, no pasa nada. Muy bien, vamos a empezar a leer. Lucas 13, del 1 al 5, ¿ok? Toma tu Biblia, por favor. Y si alguien quiere leer el 1, con el microfonito, nomás pónselo en verde y esperemos que jale. En este tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Amén, gracias. Aquí está esa pregunta sobre la situación moral que te mencionaba. ¿Te das cuenta? Pero quizá me vas a decir, oye, pero si no hay ninguna pregunta, ¿no? No veo los signos de interrogación. Más bien, dice, lo que está diciendo, dice que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos, ¿no? O sea, le estaban contando, no le estaban preguntando. Efectivamente, amado, no viene en forma de pregunta, no tiene signos de interrogación, pero lo estaban hablando de una manera en la que al mencionar lo que había hecho Pilato, por supuesto, estaba generando una interrogante moral, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el personaje que llevó a cabo ese acto, del que están contando ellos, es alguien con la autoridad de impartir justicia, ¿sí? No están hablando de cualquiera. De hecho, ponte a pensar, cuando hablamos de política, ¿no? Y que estamos hablando, no necesariamente estamos interrogando a la persona.
con el simple hecho de comentar, estamos cuestionándonos acerca del gobierno, ¿verdad? Cuando estamos platicando en una reunión, oye, ¿cómo ves ya lo que ahora dijo el presidente? Ahora la presidenta, ¿no? ¿Cómo ves? O sea, y empezamos a platicar, empezamos a contar, oye, escuché esto, y al momento de estarlo contando, pues ya estamos en un cuestionamiento, estamos cuestionando a una autoridad, ¿no? Por lo que hizo, por lo que está haciendo, ¿no? Por las decisiones que está tomando. Y efectivamente esto, pues así sucedió. Estaba hablando de alguien que era Pilato, que tenía autoridad, ¿no? Y que había mezclado el sacrificio de las personas que estaban ahí y también con la sangre de ellos, los había matado a unos galileos. Por eso el Señor detectó perfectamente la intención del corazón cuando le estaban contando ellos esta situación, conocida por muchos, porque eso se había sabido en Galilea, imagínense, ¿no? Y vean cómo le responde. Respondiendo Jesús les dijo, y así hace una pregunta, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Ya vieron? El Señor Jesús, que sabía perfectamente que lo que querían saber es si esos fueron sacrificados, si esos que fueron sacrificados lo merecían o no. Es lo que querían decir ellos, saber, ¿no? ¿Se dan cuenta? Sí había una interrogante. Si por causa de algún pecado que habían cometido el destino los había alcanzado, ¿no? Y puesto en manos de Pilato para ser sacrificados. ¿Por qué? Pues estaban ellos, mientras estaban ofreciendo sacrificios en el templo, los sacrificaron. Entonces, eso es lo que genera la interrogante moral. Oye, pues estaban en el templo y los matan, seguramente algo hicieron, ¿no? Seguramente algo pecaron para que les haya venido este mal, ¿verdad? ¿Se lo merecerían? ¿Seguro? Los llevó a pensar en el fuego extraño que ofrecieron los hijos de Aarón en el tabernáculo, ¿recuerdan? ¿Sí? Y que fueron consumidos. Seguro en esa situación dijeron, oye, pues si están ofreciendo sacrificios y de repente los matan, seguramente su sacrificio era como el de los hijos de Aarón. Era extraño, algo han de haber hecho estos, ¿no? Para que les pasara que llegaran y los mataran, ¿verdad? Por eso querían saber si era justicia divina o no, ¿no? Si de alguna forma a lo mejor Dios se los había mandado por un pecado o no. Pero el Señor Jesús, lejos de caer en estar filosofando con ellos la cuestión moral y ponerse a platicar con ellos para ver qué habría pasado, ¿no? ¿Alguien sabe, no? ¿Alguien de ustedes sabe? Pues conocía a los que murieron, se portaba mal, qué había hecho, etcétera, ¿no? No, el Señor Jesús no hace eso y Él agarra y responde con toda autoridad y sabiduría, ¿no? Les deja ver que no padecieron eso por ser más pecadores que los demás, ¿no? Por ser más pecadores que los demás de Galilea, de los de su misma región. No se pone a discutir y filosofar cuestiones morales, sino que les deja ver que el destino de todos los hombres, sea galileos o no, es el mismo. ¿Se dan cuenta? Eso no es porque ellos sean más pecadores. El destino para todos es morir. Todos van a morir. Que precisamente el hombre en general lo que les deja ver es que está moralmente, ¿sí? Que moralmente sí está perdido, ¿no? Sin importar si es de una región o de otra, si era de Galilea, o si era de Jerusalén, si era judío, o si era griego, o si era hijo de Abraham, o no, si era descendiente de Ismael o de Isaac, ¿verdad? En un segundo. ¿Puedes silenciar el micrófono de Lolita, por favor? Está enfermita, ¿va? Ya se conectó.
Entonces, precisamente les estaba dejando ver esto, ¿no? Aunque fueras hijo de Ismael, que son los árabes, o seas hijo de Isaac, de los judíos, eres igual de pecador y mereces la muerte, ¿no? Todos los hombres están moralmente perdidos, es lo que les está diciendo. Y por eso los lleva a otro evento conocido para dejarles ver esto. Si quieren el 40, el 4 y el 5, por favor. 4 y 5, por favor, Gaby. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos perecéis igualmente. Pereceréis igualmente. Amén. Se los vuelve a repetir, ¿verdad? Les pone otro caso, los lleva a otro evento también conocido para que pudieran, uno que ya conocían muy bien, para poderles hablar de esto, de la importancia de arrepentirse. Porque si no todos, si no se arrepienten, ¿qué les dice? Todos pereceréis, ¿no? De la misma manera que vieron a estos hombres perecer. Así como vieron a los galileos, así ustedes van a perecer. Así como cayó la torre de Siloé sobre los 18, así ustedes también van a perecer. Es lo que les está diciendo. Por eso arrepiéntanse, ¿no? Arrepiéntanse, si no todos van a perecer. No se trata de ver quién es más pecador o quién es menos pecador. Se trata de reconocer la situación moral del hombre delante de Dios. Eso es lo que Él quería dejarles ver y que nos quiere dejar ver. ¿Cuál es nuestra situación moral delante de Él? ¿Y cuál es esa situación moral del hombre delante de Dios, amado? La que hablábamos hace un momento. La que pasó de ser justos a ser culpables. Culpabilidad, ¿no? Esa es la situación que pasa el hombre después de haber pecado, ¿no? El producto de haber desobedecido a Dios es que nos pasó de ser justos a ser pecadores, ¿verdad? No hay ningún hombre en la tierra que pueda considerarse menos culpable que otro. Esto es para todos, ¿no? ¿Lo dice qué? Romanos 3:23, fíjense. Romanos 3:23, que no sabemos muy bien, que tenemos que tener memorizado porque es un versículo indispensable para el evangelismo, ¿no? Romanos 3:23, amados. ¿Listo? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué dice? Que no hay ningún hombre que tenga gloria, ¿no? Por ser bueno o menos malo que otro. Por ser menos pecador o más pecador que otro. Todos, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos por causa de la desobediencia de Adán, caímos en un estado de pecado y culpabilidad. Fuimos destituidos de esa gloria que Dios había planeado para el hombre, ¿no? Originalmente, lo que decíamos, el fin principal del hombre es darle la gloria a Dios y gozarse con Él por siempre. Pero el hombre fue destituido por esto, por el pecado, por la desobediencia, ¿verdad? Por causa del pecado ya no podemos vivir conforme al propósito de Dios para la vida del hombre, conforme a ese fin principal del hombre. Ese fin principal se pierde y pasamos de estar en un estado estábamos en un estado de justicia y santidad, ahora, así como el que les decía que tenía Adán cuando lo creó, estaba en justicia y santidad y así vivía con el Señor, santidad con Él, ¿no? Pegado a Él, apartado para Él, justo, ¿verdad? Porque siempre hacía lo que el Señor le mandaba,
estaba justificado y santo, y pasó al estado de culpabilidad y pecado. Y como les decía hace rato, al ser todos almas derivadas de la de Adán y Eva, recibimos nosotros automáticamente ese estado. Entramos, al nacer, nacemos en un estado de culpabilidad y de pecado, ¿no? ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, amados, lo que está diciendo el Señor Jesucristo muestra la verdadera condición de todos los seres humanos, sin excepción, ¿sí? Y recordemos que lo había dicho también la vez cuando vimos en Juan, ¿no? Bueno, Juan, los que están asistiendo los jueves, en Juan vemos que el ciego de nacimiento, ¿qué le preguntaban los discípulos? ¿Quién pecó, Señor? ¿Este o sus padres? Porque pues nació ciego, ¿no? Lo que hablábamos de un bebé que nace ya y en cuanto nace se está debatiendo con la vida y la muerte. Y decimos, ¿cómo? ¿Por qué? ¿No? Pues el bebé no pudo haber pecado y por eso le hacían esa pregunta, ¿quién pecó? ¿Él o pecaron sus padres? Y dice, ni este ni sus padres. Esta enfermedad es ¿para qué? Para que se glorifique, ¿no? Dios, para que se manifiesten las obras de Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí? Bueno, no es necesario que hayan pecado los padres o él, todos somos pecadores. Y es lo que está diciendo aquí, ¿sí? Es la verdadera condición de todos los seres humanos, sin excepción. Nadie, ¿qué creen? Nadie puede cambiar esa condición. Es un estado estable. ¿Recuerdan cuando les mostré un esquema sobre los estados del hombre? El estado original de Adán era un estado inestable. ¿Sí? Era inestable, en cualquier momento podía cambiar. Y sabemos que cambió, ¿no? Pero el estado en el que cayó, ¿qué creen? Es un estado estable. De ahí no hay manera que ningún hombre pueda cambiar. En el estado inestable original de Adán, por el libre albedrío, él decidió desobedecer, pecó, entonces cambió, y por eso les digo que era un estado inestable. Su libre albedrío lo llevó a desobedecer y cae a un estado que creen que es estable, porque ahí ni por su libre albedrío puede salir, porque haga obras, porque ahora sí ya lo voy a obedecer, ¿no? Y es lo que busca el hombre en toda la historia de la humanidad, ahora sí. Y las obras y la ley, ¿no? Que Dios había puesto que se cumplieran. Era el pacto de obras, pero con ese pacto de obras no se iban a salvar, ¿sí? Nadie por cumplimiento de la ley se salva. Por eso es un estado estable del que el hombre no puede salir, no lo puede cambiar. Es una condena perpetua. El hombre queda condenado, ¿no? Por ninguna obra ni por el cumplimiento de la ley lo va a poder cambiar. Por eso dice en el mismo capítulo 3 de Romanos que leímos ahorita, pero más adelantito, el 27 y 28, dice, el 27, fíjense lo que dice. Hermanos, si quieres. Nada más que se ponga verde. ¿Sí? Pero os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto. Romanos 3, 27. 3. Romanos 3, 27. ¿Se ve muy poquito? Hijos de Juan. No, ¿dónde pues? ¿Es Romanos 3? Romanos 3, 27. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por las de las obras? No, sino por la de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Amén. Ahí está esa verdad hermosa, ¿no? Del Señor. ¿Fe en qué, hermanos? O más bien fe en quién? En Jesucristo, ¿verdad? Esa fe de la que hablas, fe en Jesucristo. El único que puede sacar al hombre de ese estado de pecado. Porque yo les decía, es un estado estable del que el hombre no puede salir solito,
por sus obras. ¿Por cuál ley dice aquí? ¿Por cuál obras? ¿Por cuáles obras creen que ustedes puedan salir? ¿No? Por ninguna. No hay forma de que el hombre salga de ese estado de culpabilidad y pecado. ¿Sí? Para poder salir únicamente es creyendo, es por la fe en Jesucristo. ¿Cierto? ¿Cómo puede el hombre ser justificado delante de Dios? ¿Cómo puede ser quitada su culpa? Solo por la fe en Cristo Jesús. Solo así podemos ser justificados. No solo por cumplimiento de la ley, porque la ley precisamente nos hace ver solamente que somos pecadores. La ley la dejó el Señor para revelarnos precisamente quiénes somos, ¿no? Aquí está la ley, la puedes cumplir. Y aunque la cumplas, ¿ya saliste? ¿No? ¿De tu estado? No, porque necesitas de mí. Necesitas que sea yo el que te saque. Necesitas por fe creer, no por obras. Es por mi gracia, ¿se dan cuenta? Solo así puede ser quitada la culpa, ¿sí? Así lo dice también Romanos 3, del 21 al 24, fíjate. Regrésate unos 3 atrás. Romanos 3, fíjate lo que dice. Es muy claro Pablo en esta cuestión. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. Ahí está. Amados, eso es lo que Jesús quiere que nos quede bien claro en esta enseñanza. Por eso habla de que es necesario arrepentirse, pero sin fe no hay arrepentimiento. Si no creemos, ¿cómo nos vamos a arrepentir, no? ¿Recuerdan cuando platicamos sobre el orden de la salvación, el ordo salutis, que decía que la fe y el arrepentimiento son como hermanas mellizas, ¿no? Nace la una con la otra. No hay manera de que pueda estar una y no la otra. Yo tengo fe, pero no me arrepiento, pues no es fe verdadera. ¿Estás de acuerdo? Sí tengo fe, sabemos que hay muchos así, yo sí creo en Cristo. Y le pregunta, sí, es el que murió en la cruz, ¿no? Y hasta lo dice, para el perdón de nuestros pecados. Ok, entonces eres pecador. No, yo no. Pues entonces no has creído. Entonces, si no había pecado, entonces ¿para qué murió Cristo? ¿Dan cuenta? Entonces la fe y el arrepentimiento siempre están juntos. O alguien puede decir, estoy arrepentido de que me he portado muy mal. Entonces pídele perdón al Señor, acepta su sacrificio en la cruz para que sea salvo. No, yo ya me arrepentí, yo no necesito que Él me perdone. Entonces tampoco, ¿se dan cuenta? Pues no es un arrepentimiento verdadero, ¿sí? La fe y el arrepentimiento vienen juntos. Por eso el Señor quiere que nos quede muy claro que, y ahí está esta primera enseñanza, que todos necesitamos arrepentirnos. Todos. No hay uno que diga, no, yo no. Como yo no peco, pues ¿de qué me arrepiento? Todos necesitamos arrepentirnos. Esto es lo que les está dejando ver el Señor. Y que no puede haber arrepentimiento sin fe y viceversa, ¿sí? No puede haber ese arrepentimiento si no hay fe. Esto es para que podamos entender que necesitamos arrepentirnos primero y para arrepentirnos debe haber fe, ¿no? Para entender que somos pecadores y que merecemos realmente la muerte, ¿no? Es lo que dijo el Señor. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis, como ellos, ¿no? No es que sean más pecadores estos, todos se necesitan arrepentir, todos que merecemos la muerte, ¿no? Necesitamos arrepentirnos. Pero ¿cómo entender esto sin fe? No hay manera.
Si Dios no ha puesto fe, seguiremos viendo nuestras obras no tan malas, ¿no? Pues no soy tan malo. La verdad es que sí, por lo regular me porto bien, ¿no? Por lo regular trato de llevar una buena vida. Tenemos que ser unas criaturas nuevas con su corazón nuevo. Así es. No hay forma, ¿no? Si no se da el nuevo nacimiento, ¿qué creen? Pues no hay fe y arrepentimiento. Una persona que no tiene, como bien dice el hermano Marco, esto está en parte del orden de la salvación. Primeramente, necesitas que Dios te haya quitado el corazón de piedra y te haya puesto el corazón de carne. Una vez que tienes un corazón de carne, puedes entender las cosas y el Señor es cuando pone fe y arrepentimiento. ¿Sí? Pero un corazón endurecido, ¿qué sucede? Pues no, lo que platicábamos, ¿cuántas personas no? Estando incluso en una situación que dices, ya arrepiéntete, ¿no? Ve todo lo que está siendo afligido. No, y rechazan a Dios. Y lo que les decía, conocí gente, ya le cortaron una pierna. Hijo, ay, qué trágico. Como estas situaciones morales que veíamos, qué tragedia, ¿no? Arrepiéntete. No, a mí Dios no. Híjole. Bueno. Y después pasa el tiempo y lo ves, ya le cortaron la otra. ¿Cómo? ¿No? Ya está, o sea, su vida va así. La vida del hombre va en un declive total. Es así una caída libre. Lo que vemos, ese estado que les decía, que es estable, del que no puede salir, por más que le haga el hombre, así por más que aletee, por más que se aviente un gancho y se quiera colgar de algo, ¿qué creen? Ese gancho se le zafa y se vuelve a caer y va, y cae, y cae, y cae, y cae. Es una caída eterna. No hay forma de que el hombre pueda salir de ese estado hasta que no llega el Señor precisamente a poner esa fe y ese arrepentimiento, a salvarlo, a aplicar la redención, ¿no? En Él. Entonces, si nosotros no tenemos esa fe, cualquier hombre va a seguir pensando que no es tan malo, ¿no? Como no soy tan malo como esos galileos que murieron, ¿no? A los que mató Pilates. O como aquellos 18 a los que les cayó encima la torre de Siloé, ¿no? No soy tan pecador como los políticos ladrones, ¿no? Esos sí son pecadores. A esos sí que les caiga la torre de Siloé, ¿no? A esos sí, ¿no? Que eso sí tráeles a Pilatos, que venga Pilatos y que se los eche, ¿no? O como los traficantes de drogas, ¿no? Qué fácil es compararnos, ¿no? Que es lo mismo que estaban haciendo ellos, ¿verdad? Oye, ¿y cómo ves esos que les cayó que sacrificó Herodes, ¿no? En el templo. Pues no son más pecadores que los demás, ¿no? Ni ustedes son ni son más pecadores que ustedes. Antes arrepentidos, ¿verdad? Pero es muy fácil verlo así. Yo soy un ciudadano bien chambeador, soy ejemplar, todos los días me levanto a chambear y hasta pago impuestos, ¿no? Yo no soy pecadores aquellos, ¿no? Mira, el informal que puso su puesto y no paga. Así me ha tocado ver gente, ¿no? Yo sí pago, y ese verlo ni paga impuestos. ¿Cuántos casos no hay así? En la actualidad y en la Biblia, ¿no? ¿Recuerdan también? Me acordé ahorita del fariseo que estaba orando y decía, ay, qué bueno que no soy como aquel pecador que está ahí, ¿no? Y el otro que se reconocía pecador decía que no quería, era un publicano, ¿recuerdan? Que no quería ni voltear a ver. ¿Y qué le dijo el Señor? Antes él, ¿no? De que llegue a su casa será perdonando antes que tú. El otro decía, qué bueno que yo no soy así de pecador. Míralo, pobre pecador, yo sí estoy aquí en el templo. Aquel ni siquiera le quería levantar la cabeza porque se reconocía pecador, ¿verdad? Así es nuestra naturaleza, hermanos, es la naturaleza humana. A veces pensamos, seguro Dios me está viendo y no va a considerar que yo me merezca perecer como un pecador. Yo me porto tan bien que seguro Él por eso me va a perdonar, ¿no? Seguro. No, voy a ganar el favor de Dios. Así es como vive el hombre, creyendo que por las obras puede ganar el favor de Dios. Hace poco platicaba con mi esposa de alguna organización donde participamos hace mucho tiempo antes de vivir para el Señor.
y recuerdo que pues muchos de ellos era gente que tenía mucho dinero, pero sus vidas estaban de veras, o sea, tú veías y decías, ¿por qué hacen tanto bien, no? Donan tanto, van y dan y llevan y todo. Será para eso, ¿no? Para tratar de ganar el favor de Dios. O sea, sí, pues, hago tantas cosas malas que si hago cosas buenas, con eso Dios a lo mejor se apiada de mí, ¿verdad? A ver si con eso, pues, me perdona. Y son hombres que creen que existe Dios, volvemos a lo mismo, ¿no? De la forma natural dicen, sí, o sea, no, pues Dios me está viendo. Roban, ¿no? Y se lo llevan y ya después dicen, bueno, pero un poquito le voy a dar a estos, ¿no? A estos pobres. Ya, entonces ya quedé bien con Dios. No, ¿verdad? No. Exactamente, ¿no? Es como para justificar y calmar su propia conciencia, es la verdad, porque no dejan de ser pecadores. ¿Estás de acuerdo? Ah, robé, pero se lo di a los pobres, ¿no? Robin Hood. Pues sí, pero robaste. Eres pecador. ¿Se dan cuenta? No podemos salir con ninguna obra de nuestro estado de pecado, ¿sí? El Señor dice, por eso les dice, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que estaban en Jerusalén cuando les habla de esos 18? ¿No? ¿Pensaban que eran más culpables que todos los hombres que están en Jerusalén y por eso les cayó la torre? No, dice, os digo, no, les dice, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todos pereceréis igualmente si no os arrepentís. Eso dice nuestro Señor Jesucristo. Y para arrepentirse, que es una palabra que viene del griego que sí, metanoia, ¿sí? Metanoia, que significa cambio de rumbo, cambio de dirección, cambio de mente, es necesario darse cuenta, primero, pues que vas en el sentido equivocado, ¿no? ¿Cómo te vas a arrepentir? ¿Cómo vas a decir, no voy hacia, yo iba hacia Querétaro, pero estoy agarrando la México-Toluca? Te tienes que dar cuenta, ¿verdad? Yo creo que vas manejando y dices, ay, Chirrión, Toluca a 80 kilómetros, no, pues ya, no voy para Querétaro, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues sí, búscate el retorno que en cuanto puedas y regrésate porque vas mal. Para poder arrepentirte y cambiar el rumbo, primero tienes que darte cuenta que vas mal, ¿no? Y eso pues, solamente va a suceder con la obra del Espíritu Santo. Si sigo creyendo que voy en el sentido correcto, pues, ¿para qué la metanoia, no? ¿Para qué cambio de rumbo? Si voy bien, ¿no? Pues, ahí voy bien. Y a veces pasa, ¿no? Y más los varones, yo así soy. A veces mi esposa, oye, no, ¿ya te equivocaste? No, voy bien. Oye, pero ya, no. Y luego yo me acuerdo que cuando decía, ¿y por qué no preguntamos? No me gusta preguntar, ¿no? O sea, no me gusta pararme. Y ya después, ay, creo que sí, ¿no? Ya, digo, ahora hay ways, ¿no? Pero antes, cuando no había, yo era de los que no me gustaba preguntar, créanme, o sea, yo, no, ahorita, debe ser para allá. Casi tenía mi brújula, o sacaba así el dedito, ¿no? El norte es para allá. Ay, o sea. Sí. Me toca, no, pues ya estás en Palmillas, ya estás ahí en la barbacoa de Santiago. Entonces, la realidad es que así pasa, ¿no? Si no nos damos cuenta de que estamos mal, pues entonces, ¿para qué me arrepiento, no? No necesito. ¿De qué me voy a arrepentir si no me considero pecador? Es por eso que el Señor habla de arrepentimiento para no perecer. Pero ese arrepentimiento debe de ir acompañado de entender la necesidad de Cristo como el único y suficiente Salvador. El único que puede satisfacer la justicia de Dios. Y esto es bien importante. El único que puede satisfacer la justicia de Dios. Porque aunque hiciéramos sacrificios, supongamos, ¿no? Que ya no de corderos ni de ovejas, digamos. No, hay que sacrificar hombres, ¿no? Para ofrecérselos al Señor. Busca al más bien portado de todos. Y vamos a hacerlo, porque creo que el Señor no nos escucha con las ovejas, ¿no? Con los sacrificios. Vamos a traer, ofrece a tu hijo,
¿no? Que es bien bueno, que va bien en la escuela, que es... Aún así el Señor diría, ¿qué están haciendo, no? Yo no les pido eso. Ninguno de ustedes existe aquí que pueda satisfacer mi justicia. ¿A quién era el único que podía satisfacer esa justicia? El varón perfecto, ¿no? El postrer Adán, espíritu vivificante, dice la palabra, ¿no? El postrer Adán, espíritu vivificante, o sea, nuestro Señor Jesucristo. El postrer, no el primero, sino el postrero, que es Jesús. El único por el cual Dios puede detener su ira y su castigo sobre los pecadores. La mano de Dios y el fuego consumidor al que está destinado el hombre solo puede detenerse por medio del que entregó su vida para que nosotros no tuviéramos que pagar con la nuestra la consecuencia del pecado. Solo Cristo. Y eso es lo que el Señor Jesús les está dejando ver. La necesidad de arrepentimiento para librarse de perecer en el día del juicio final. Por eso dice ya, arrepiéntanse, ¿no? Y continúa, si vemos, insistiendo en el tema del juicio, ¿no? Con esta parábola, lo que veíamos la vez pasada, ¿recuerdan? Antes, en cuanto hay tiempo, arréglate con tu adversario, decía el domingo pasado, ¿no? No sea que vayas al juez y entonces el juez te encuentre culpable, ¿verdad? Y diga, mándalo con el alguacil y seas llevado a la cárcel. Aquí mismo también les está diciendo eso. Sigue insistiendo el Señor, arrepiéntanse. Les acababa de decir eso y ahora les está diciendo, arrepiéntanse o van a perecer. Y utiliza la parábola de la higuera estéril, ¿sí? Para seguirles hablando de esto. Vamos al 6, por favor. 6, del 6 al 9. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto de ella, y no lo halló, y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Gracias, Mimi. Amados hermanos, qué mejor y mayor mensaje de aliento que este. El Señor Jesús mostrando que aún hay tiempo para dar fruto, que hay tiempo para el arrepentimiento y la salvación, ¿no? Con toda claridad se está dirigiendo a los escuchas de su pueblo. Ellos podían distinguir muy bien que hablaba de ellos, ¿por qué? Que hablaba del pueblo de Israel, porque recordemos que en el Antiguo Testamento el Señor habla mucho de Israel como una planta, ¿verdad? ¿Sí? Que fue usado mucho eso por los profetas en el Antiguo Testamento para referirse al pueblo elegido. Y tengo aquí 2 versículos, Salmos 88, fíjate, cuando habla precisamente en Salmos 88, el salmista pone, si gusta, hermana Andrea. Dice, hiciste venir una vida de Egipto. Hiciste venir una vida de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Así es, amén, gracias. ¿Sí? Hiciste venir una vid, ¿no? De Egipto. ¿Quién vino de Egipto? ¿A quién sacó de Egipto? Al pueblo de Israel. Entonces lo está comparando como una planta, ¿no? Una vid. Echaste las naciones y la plantaste ahí. La puso en la tierra prometida, ¿verdad? Pero también Isaías se refirió a Israel como esa planta de una viña que no da fruto. Fíjense. Está hablando también de una viña donde no hay fruto, y es también Israel. Isaías 5, 7, por favor. Isaías 5, 7. Esta letra no quedó bien, ¿verdad? Ahora no me... Ese verde está muy claro y la letra muy clara. Debería haber sido atrás más oscuro. ¿Okay?
Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Gracias, ahí está. En la parábola de la higuera estéril sucede lo mismo, ¿se dan cuenta? Dios está buscando fruto y no lo halla, ¿no? Llega el Señor y dice, oye, esta higuera ya llevo 3 años y nada. El Señor está pidiendo al viñador que la arranque, ¿no? Dice, ¿por qué? Porque inutiliza la tierra. Y lo mismo que está diciendo Isaías, ¿no? Esperaba juicio y he aquí vileza. Esperaba que se comportaran juiciosamente, ¿no? Quisieran lo ver, y he aquí vileza. Justicia esperaba y he aquí clamor, dice. Ciertamente esa viña, dice, es la casa de Israel. Ahí se los dice Isaías, ¿no? Pero Jesús nos muestra cómo, aunque el Señor está a punto de ejercer su justicia, o sea, arráncala ya, por amor de su Hijo, sigue extendiendo el tiempo para que todos procedamos al arrepentimiento, ¿no? Para que todos podamos dar fruto, ¿sí? Dar un fruto de arrepentimiento, precisamente. Fruto de arrepentimiento es lo que está diciéndoles a ellos. Tienen que arrepentirse. Y eso mismo dijo Isaías, ¿no? Advirtiendo lo que dijo Isaías, eso mismo está advirtiendo el Señor Jesús. Pero mostrándoles que Él es el intercesor por medio del cual Dios está dando la oportunidad a la humanidad de dar fruto. La oportunidad de arrepentirse y correr a su intercesor, ¿no? Puso a un intercesor. Hay un solo intercesor entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Es Él, es Cristo el Señor. Él aquí en esta parábola de la higuera está mostrando que podemos ir a Él para obtener precisamente ese perdón que necesitamos. ¿Sí? Ese perdón. Pero si eso no sucede, entonces vendrá ¿qué? La justicia y será cortada, ¿no? Porque así le dice, Señor, déjala todavía este año. Ahí es lo mismo que Jesús hace por nosotros. Yo ya voy, déjalos, ¿no? Pero si yo ya voy a cortarlos, ya llevo 3 años, ese pueblo de Israel no da, esa vid no da, ¿no? Y llega Jesús y dice, dame todavía un tiempo, ¿no? Y dice, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. El Señor Jesús sigue insistiendo en que estemos preparados para dar fruto. Preparados para el juicio final, ¿no? ¿Qué vamos a mostrar? ¿Seremos como la higuera estéril? ¿Qué pasó? No hay fruto. Arráncalo y al fuego. O llegaremos con fruto, ¿no? Que lleguemos llenos de higos. Que vea, ay, si dieron fruto. Este es mi hijo amado, ¿verdad? El que lo abonó, que fue Jesús. El que cavó hondo, hizo que diera fruto. Adelante, pasa al gozo de tu Señor, ¿no? Para que ese día en el que Él venga a buscar sus frutos podamos mostrar que sirvió eso, ¿no? Que las enseñanzas y su predicación y en verdad llegaron a nosotros e hicieron dar. Eso es lo que dice, cavé hondo. Que sí cavó tan hondo y quedó tan bien abonado que pudimos empezar a dar frutos, ¿no? Aprovechemos la misericordia, amados, que Jesús alcanzó para nosotros delante del Padre y valoremos esa paciencia que Él ha tenido y la paciencia que ha tenido sobre todo el Padre, ¿verdad? Porque por su misericordia no hemos sido consumidos. Por su misericordia, dice la palabra, no hemos sido consumidos. ¿Qué quiere decir esto? Ya deberíamos de serlo, ¿no? Pero has tenido misericordia y ha extendido el tiempo y por eso no hemos sido consumidos. ¿Cómo? Como lo ha venido hablando precisamente, ¿no? Señor Jesús, las semanas pasadas, esa lentitud para la ira
y su paciencia no deben de ser motivo para continuar una vida de pecado sin arrepentimiento. Si vemos que el Señor ha sido lento para la ira, no, ese tiempo en verdad valorémoslo. Señor, qué bueno que eres lento y no te has airado y sigues deteniendo tu mano, pero que ese tiempo sea realmente eso, reconozcámoslo así. ¿Recuerdan cuando habló la semana pasada que no reconocéis este tiempo? Creen que todavía hay tiempo, no pasa nada, ¿no? Y sigue. Y el siervo infiel, ¿qué hacía? Se puso a beber y a comer y a maltratar, ¿no? A los criados, porque no venía el Señor. Y en ese momento llegó. Es lo mismo que nos sigue insistiendo el Señor. Está dando tiempo, dales un año más, a ver si dan fruto, y si no, pues los arrancarás, ¿no? Y esto nos da la última reflexión. Su paciencia puede parecer excesiva, pero no es infinita, ¿eh? Eso debemos de considerarlo. Puede parecer, hoy no se acaba, su misericordia dice la palabra, ¿no? Allí es para siempre. Sí, claro, pero para siempre en el reino. Pero aquí en la tierra, ¿qué creen? Va a llegar un día en el que se tenga que cumplir todo. No va a ser para siempre esa paciencia, porque tiene que llegar un día de juicio. Tiene que llegar un día de juicio. El Señor es lento para la ira, pero no va a perdonar a los que no se arrepientan. Y ahí lo está diciendo, ¿no? Los que no se arrepientan, pereceréis, ¿cierto? El que no crea en el Señor Jesucristo no será perdonado, amados. Su paciencia, en esto reflexiona, su paciencia puede parecer excesiva, pero no es infinita. Va a llegar un día, tiene un tiempo donde será ejercida su justicia. Cierra tus ojos y medita en este mensaje un momento en silencio. Medita tú mismo en este mensaje. Reflexiona si en verdad estás dando el fruto que el Señor quiere. Reflexiona si tu vida en verdad no ha sido como esa higuera estéril. Reflexiona si en verdad te has arrepentido. Si en verdad has visto tu condición delante de Dios. Porque al saber que y reconocernos como pecadores, sabemos bien que necesitamos de un Salvador. Ese Salvador es solamente el Señor Jesucristo. Si estas verdades ya se han cumplido en tu corazón, si en verdad te has reconocido pecador y te has arrepentido, es porque el Señor puso esa fe y ese arrepentimiento en ti. Y entonces Él te justificó. Y una vez justificado, perdonado, te adopta como hijo. Y entonces puedes empezar a caminar con Él en santidad, que es algo que también Él hace, y lo hablábamos al principio. Incluso utiliza el fuego, la aflicción, la disciplina, ¿no? Para ayudarnos a seguir caminando con Él. Si eso ha sucedido en tu vida, entonces eres un hijo de Dios y no serás arrancado, sino serás llevado al gozo de tu Señor. Pero sí tienes que ver si estás dando realmente frutos. Lo hemos platicado en prédicas anteriores, ¿no? Por sus frutos, dice el Señor, que los conoceréis. No podemos decir que
que somos higuera si no damos higos, ¿verdad? O limón si no damos limones. Si no hay fruto, no somos. Reflexiona tus frutos realmente, si estás dando un fruto. Y si no, pídele al Señor que genere ese fruto de arrepentimiento y que abone y que cabe más en ti para que en verdad puedas dar fruto y que cuando llegue ese día en el que venga el Señor, el dueño de la viña, a revisar, en verdad diga, adelante, hay fruto, y no diga, arráncalo ya porque no hay fruto. Vamos a orar, vamos a orar. Permíteme orar esta palabra que hemos recibido, orarla sobre tu vida. Padre Celestial, amado Dios, quiero pedirte, Señor, que en este domingo, en este día que tú has elegido para que prediquemos tu palabra, permita, Señor, que cada uno que la ha recibido, Señor mío, sea transformado por ella. Esta predicación que viene de tu bendita palabra, de lo que tú has revelado ya y que yo solamente la estoy comunicando y entregando, en verdad sirva para que tú cabes hondo, Señor, en cada corazón de nosotros. Que tú abones, Padre mío, con esos nutrientes que vienen de tu palabra, con ese poder tuyo, Señor, para que cada uno de nosotros podamos dar fruto, Padre bueno. Podamos dar ese fruto que tú quieres, Señor mío, que demos, para que nos mantengamos cada vez más pegados a ti, a la vid verdadera. Porque alejados de ti, nada podemos hacer, Señor mío. No permitas que nos alejemos, no permitas que en ningún momento, Señor, nuestro orgullo nos haga creer que somos mejores que otros o menos pecadores. En todo momento reconozcamos nuestra situación delante de ti y en todo momento vivamos, Señor, como esa mujer que se arrepintió y enjuagó sus cabellos con sus lágrimas y enjuagó tus pies, Padre. Que así vivamos, Señor, siempre reconociendo que necesitamos de ti y podamos vivir a tus pies, Padre bueno, porque el único que puede hacernos dar fruto eres tú, Señor. Te lo pedimos esto, Padre bueno, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre que fue dado a los hombres en el que hay salvación, el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Pónganse de pie y vamos a alabar a nuestro Señor. Alábalo con todo tu corazón.